Buenas tardes. Dando inicio al ciclo de exposiciones, somos estudiantes del programa Ciencias Sociales y Jurídicos del subprograma de Derecho Semipresencial. Nuestro equipo está conformado por Eila González, Yané Alejo, Oscar Blanco, Edgar Celí y mi persona Luz Marina Blanco. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la remuneración, el salario, sueldo base y contribuciones y por último las propinas y los porcentajes de servicio. La remuneración es la palabra o nombre que se le designa para hacer referencia a todo aquello que una persona percibe como pago, liquidación o retribución por un trabajo o un servicio realizado. La remuneración es lo que se da al final de un servicio cuando el trabajo está culminado y quien lo realiza recibe su recompensa de pago. Es muy diferente al salario, puesto la remuneración se percibe una sola vez y no es reiterativo, es decir, en forma periódica, como lo es el salario. Para dar un concepto de lo que es el salario y desarrollando un poco más el tema de este concepto de salario, se podría decir que es la suma de dinero que recibe de forma repetida por la realización de una tarea. El salario, en esencia, ha de ser obligatoriamente en dinero. Además, como parte opcional y adicional, puede incluir remuneración en especie dependiendo de los términos del contrato. Por otra parte, no podemos confundir el sueldo y el salario, aunque sean sinónimos exactos. Es conveniente distinguirlo, especialmente cuando se está hablando de nóminas de empleados y sistema de retribución para la contabilidad. Por ejemplo, el sueldo se calcula una cantidad fija, se calcula con base a la cantidad de días de trabajo, carga horaria, actitudes del cargo, entre otros, e incluye los beneficios laborales. En cambio, en el salario es una cantidad variable, se calcula con base en unidades de tiempo trabajadas y no incluye los beneficios laborales. El artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo establece el salario como la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que se pueda evaluar en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de sus servicios. Y entre otros comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o las utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como los recargos por días feriados, horas extraordinarias, trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Lo que nosotros conocemos como salario normal es la remuneración adquirida por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Aquí no habla de obra ni de producción, solamente de los servicios laborales. Estos serían primas, comisiones por responsabilidad del cargo, entre otros. La ley también nos especifica claramente las clases de salarios, como son salario por unidad de tiempo, salario por unidad de obra o pieza o destajo y salario por tarea. Esto a diferencia del salario integral, el cual es una forma de remuneración que incluye prestaciones sociales y otros recargos, como las utilidades de la empresa, bono de aguinaldo, bono de vacaciones, en un solo monto o pago. Por otro lado, vamos a hablar del salario base para las contribuciones. Debo desarrollar el concepto que son las contribuciones. Estas son los ingresos que percibe el Estado reconocidos en la ley mediante aportaciones obligatorias que son exigidas a los ciudadanos y que sirven para que el gobierno pueda cumplir con sus funciones básicas públicas. Entre estas funciones tenemos como la educación, la salud, la impartición de justicia, vivienda, promoción del desarrollo económico, entre otros. Cuando hablamos de salario base o sueldo base, es el que comúnmente llamamos o conocemos como sueldo mínimo. Este se fija por convenio laboral en funciones de los puestos. Al salario base se le suma una serie de complementos que hacen que incremente el sueldo del trabajador, los cuales se establecen en función de su antigüedad, la formación, la producción, etc. Este salario base se le suman otros complementos como son las primas, retribuciones, bonos nocturnos, horas extras, comisiones, encargadurías o sobresueldo. Las contribuciones laborales donde se toma en cuenta el salario base son
para los cálculos de Seguro Social, paro forzoso INSEE y el BANAVI o FAO. Para este último, BANAVI o FAO, hubo una modificación de sueldo base a sueldo integral o salario integral. El artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo indica que el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales y de indemnizaciones por motivo de la terminación de la relación de trabajo será el último salario devengado calculado de manera que integre todos los conceptos salariales y percibidos por el trabajador. Una de las más grandes injusticias en la fijación y en los incrementos del salario es tratar a todos por igual. Es incuestionable que el trabajador que más produce debe ganar más. Pero si el trabajador trabaja y además produce, que no es lo mismo, debe ganar similar o igual que el jefe. El dejar de premiar la productividad crea rencores a la larga y se convierte en improductividad. El premiar la productividad crea más productividad. En la categoría del local se puede decir que los precios de un restaurante gourmet no son iguales que de una tienda de comida rápida. Probablemente los mesoneros de primera categoría reciban grandes propinas, mientras que de segunda reciban poca o tal vez ninguna propina. Indudablemente que esa ficción o que representa el valor del derecho a percibir la propina no puede ser igual entre las empresas. Y por último, propina y porcentaje de servicio. El artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: en los locales que se acostumbre cobrar al cliente por servicio o porcentaje sobre el consumo, tal recargo se computará en el salario o la proporción que corresponda a cada trabajador o trabajadora, de acuerdo con lo pactado, la costumbre o el uso. Si el trabajador o trabajadora recibiera propina de acuerdo con la costumbre o el uso local, se considerará formando parte del salario un valor que para él o para ella representa el derecho a percibirla, el cual se estimará por convención colectiva o por acuerdo entre ambas partes. En caso de desacuerdo del patrón o patrona con el trabajador, la estimación se hará por decisión judicial. Aquí claramente nos indica que este valor se determinará considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador o la trabajadora, la categoría del local y demás elementos derivados de la costumbre. Por ejemplo, si un panadero labora en un determinado local y allí trabajan 7 panaderos más con más antigüedad y con más hijos que él, pero su pan es más sabroso, rinde mejor los materiales y genera menos pérdidas que los demás, debería tener un salario más alto que los demás. Con respecto al nivel profesional, vale la experiencia, el estudio universitario, la responsabilidad y la disposición de trabajar. Principio de suficiencia, establecido en el artículo 111, expone de manera clara y concreta que el salario no solo debe garantizar la satisfacción de las necesidades de sustento, sino que además debe cubrir necesidades materiales, morales, intelectuales del trabajador y de su familia. También este salario debe ser cónsono con la justa distribución de la riqueza y la cual debe ajustarse a las necesidades del mercado. Un ejemplo de donde se aplica mucho este principio es en los contratos colectivos. Por último, hablaremos entonces del principio de la libre disponibilidad del salario, que no deja de tener importancia dentro de lo que es la institución del salario. Este principio está establecido en el artículo 101 de la Ley del Trabajo y establece que, lo establecido allí significa que el salario es de libre disponibilidad por parte del trabajador y no puede los patronos de ninguna forma limitar el disfrute de por razones que no estén contenidas. Bien, continuando con el orden de ideas, estaremos hablando sobre los principios fundamentales de
la institución del salario. Uno de ellos es la libre estipulación del salario, el cual está consagrado en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. El artículo 99 establece que el salario se estipulará libremente, garantizando la justa distribución de la riqueza. En ningún caso será inferior al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional conforme a la ley. Esto quiere decir que el salario debe ser acorde a la labor prestada por el trabajador. Debe ser justo también. Y podemos ver que en esta ley, en esta nueva ley, se refuerza el hecho de que debe existir una adecuada y coherente distribución de la riqueza. Además, este salario no debe ser o no debe estar por debajo del monto declarado como salario mínimo nacional y debe ser acordado entre las partes, entre el trabajador y el patrón. Ahora bien, el artículo 100 de esta misma ley establece los elementos que se deben tener en cuenta para la fijación del salario a un trabajador, ¿verdad? Y entonces podemos ver que este artículo va de la mano con el anterior, pues se debe tener o se deben ver los elementos que se tendrán en cuenta para la fijación del salario, por eso su relación con el anterior. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Que el salario debe garantizar un equilibrio entre la labor prestada o ejecutada, las necesidades del trabajador y su familia, la justa distribución de la riqueza en virtud de la participación del trabajador en el incremento de la utilidad de la entidad para la cual labora. De esta forma, también la ley refuerza el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 91, donde además hace o resalta el principio de la igualdad salarial. Otro principio que tenemos es la irrenunciabilidad al salario, el cual está contenido en el artículo 103. El artículo 103 nos dice, en su primera parte, nos dice: el derecho al salario es irrenunciable y no puede cederse en todo o en parte a título gratuito u oneroso, salvo los hijos e hijas y al cónyuge o persona con quien tenga unión estable de hecho el trabajador o la trabajadora. Este artículo hace énfasis al derecho que tiene el trabajador de preservar su salario y solo disponer de él para sus necesidades fundamentales o sus intereses propios. Este también elimina la disponibilidad del salario o que el salario se use como garantía. Solo el trabajador puede autorizar que se hagan descuentos o se apliquen descuentos a su salario de conformidad a la ley. Es decir, un trabajador no puede comprometer su salario de manera íntegra ante una deuda comercial. Otro principio a estudiar es el principio de igual salario a igual trabajo, contenido en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Este artículo de manera clara enfatiza el principio de igualdad del salario, respetando o preservando esta cuando las condiciones de trabajo de los trabajadores son iguales. ¿Iguales en qué? Iguales en cantidad de trabajo, jornada y de puesto de trabajo. Otro principio es el principio de productividad, contenido en el artículo 110 de esta misma ley, el cual recoge el reconocimiento justo para los trabajadores de obtener una participación
en bonos o primas por el incremento en la participación de la entidad en la cual labora. Un ejemplo que podemos tener de esto es que cuando un trabajador alcanza una meta en ventas, entonces la entidad reconoce un determinado porcentaje de esta utilidad que reporta al trabajador al cierre de la meta. Principio de suficiencia, establecido en el artículo 111, expone de manera clara y concreta que el salario no solo debe garantizar la satisfacción de las necesidades de sustento, sino que además debe cubrir necesidades materiales, morales, intelectuales del trabajador y de su familia. También este salario debe ser cónsono con la justa distribución de la riqueza y la cual debe ajustarse a las necesidades del mercado. Un ejemplo de donde se aplica mucho este principio es en los contratos colectivos. Por último, hablaremos entonces del principio de la libre disponibilidad del salario, que no deja de tener importancia dentro de lo que es la institución del salario. Este principio está establecido en el artículo 101 de la Ley del Trabajo y establece que, lo establecido allí significa que el salario es de libre disponibilidad por parte del trabajador y no puede los patronos de ninguna forma limitar el disfrute de este. Por razones que no estén contenidas en la ley. Buenas tardes, a mí me corresponde hablar sobre las clases de salarios. Pero antes de entrar a las clases de salario, es importante aclarar que el perfeccionamiento de la relación laboral ocurre cuando confluyen tres elementos fundamentales, que una es la prestación de un servicio personal, en segundo lugar tiene que haber una subordinación y en tercer lugar una remuneración. Esta remuneración es la que se conoce como salario, pues entendiéndose como el pago o la percepción económica que recibe una persona en moneda de curso legal por prestar un servicio a un patrono. El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo consagra y le da rango constitucional al salario. El salario, según la Constitución, tiene que ser suficiente que le permita vivir al trabajador con dignidad y cubrir para sí y su familia sus necesidades básicas. Entonces ya sabemos pues que en Venezuela el salario tiene rango constitucional y por lo tanto es algo que tiene que ser respetado por los patronos a la hora de contratar a su personal. Asimismo, para determinar el carácter del salario, es necesario analizar la unidad considerada para medir su cuantía. Entonces, el salario es fijo cuando es estipulado por unidad de tiempo, en cuyo caso se toma en cuenta el trabajo que realiza un determinado lapso sin considerar el resultado del mismo. Es cuando se cumple un horario específico. Allí pues es un salario fijo. Ahora, por el contrario, el salario es variable cuando es estipulado por obra, por pieza o a destajo, ya que en estos casos se tomará en cuenta el trabajo realizado por el trabajador sin considerar el tiempo empleado para realizarlo. Es lo contrario de lo anterior. En cuanto a las clases de salario, ahora sí vamos a entrar pues a las clases de salario y bueno, para ello vamos a basarnos en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. En su artículo 12 clasifica los salarios de la siguiente manera: primeramente por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo. Luego los clasifica por salario por tarea y salario por comisión. Vamos entonces a leer
cada uno de ellos de acuerdo a lo que la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras lo dicen, pues. Por ejemplo, en el caso del salario por unidad de tiempo, la ley dice, en el artículo 113 de la ley, dice que se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. Como les dije, bueno, eso lo podemos ilustrar con un ejemplo. En una fábrica de camisas se contrata a un trabajador para que cumpla un horario de trabajo diario de 8 horas. Esas 8 horas, pues, él va a producir una determinada cantidad de camisas, no importando si la cantidad permanece igual o aumenta o disminuye. Lo importante en este tipo de salario es el cumplimiento de las 8 horas de trabajo, no la cantidad de camisas que produce. Eso es pues el ejemplo del salario por unidad de tiempo. El artículo 114 nos habla del salario por unidad de obra, por pieza o destajo. Y dice dicho artículo que se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Este es un caso, pues, como ejemplo podemos poner cuando se contrata a un albañil para realizar una remodelación en una casa, un apartamento, en cualquier obra. Entonces se acuerda con él un monto de pago por ese trabajo y allí pues lo que le importa, lo que le interesa al propietario, a quien contrata, es que le realicen esas reparaciones en esa casa o en ese apartamento, y al albañil lo que le interesa es que le paguen el dinero que fue estipulado en ese contrato. Él puede tardar para realizar esas reparaciones una semana, puede tardar un mes, puede tardar 2 meses o inclusive un año, porque no importa pues el tiempo que él realice para ejecutar esa obra. En tercer lugar tenemos el salario por tareas, y según el artículo 115 el salario por tareas se entenderá que el salario ha sido estipulado por tarea cuando se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar un rendimiento determinado para realizar un determinado trabajo en un lapso de tiempo. 3 meses se contrata a unas personas para que ellos repartan una publicidad comercial de un determinado negocio. Pero también, además de contratarlos por un tiempo determinado, allí también se estipula la cantidad de publicidad que ellos tienen que realizar. Entonces, allí se toman en cuenta esas dos unidades, pues tanto el tiempo como la cantidad de trabajo que tienen que realizar. Y por último tenemos que el salario por comisión es el salario pues que la ley garantiza a aquellas personas que por una determinada venta ganan comisiones. Por ejemplo, una persona que trabaja en una agencia de vehículos y dentro de ese contrato se estipula pues, que esa persona va a ganar el 10% del monto total de las ventas que realiza al día. O puede, no solamente vehículos, también lo puede ser en bienes inmuebles, bienes raíces y cualquier tipo de artículo. Entonces, ese porcentaje es el que va a pagársele como salario a esa persona. Del monto total de venta, un porcentaje para ello. Pero también la misma ley nos habla en el artículo 104, nos habla de otro tipo de salario que es el salario normal. Y el salario normal, según la ley, según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y la trabajadora, dice que se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Esto es el caso pues, de las famosas semanas de trabajo, las famosas quincenas de trabajo que percibe todo trabajador. Es un salario normal que
está allí, pues, cuando el trabajador ha sido contratado de manera fija para realizar o por un tiempo prolongado para realizar una determinada labor. Y por último tenemos el salario integral, que es todo, el mismo artículo 104 de la ley dice que es todo lo que se percibe, no solo por la remuneración diaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, como son las comisiones, los bonos, también recargo por días feriados, horas extras, también trabajo adicionales, pues el bono de alimentación y el bono terminado trabajo en un lapso de tiempo. 3 meses se contrata a unas personas para que ellos repartan una publicidad comercial de un determinado negocio. Pues. Pero también, además de contratarlo por un tiempo determinado, allí también se estipula la cantidad de publicidad que ellos tienen que realizar. Entonces, allí se toman en cuenta esas dos unidades, pues tanto el tiempo como la cantidad de trabajo que tienen que realizar. Y por último tenemos que el salario por comisión es el salario pues, que la ley garantiza a aquellas personas que por una determinada venta ganan comisiones. Por ejemplo, una persona que trabaja en una agencia de vehículos y dentro de ese contrato se estipula pues, que esa persona va a ganar el 10% del monto total de las ventas que realiza al día. O puede, no solamente vehículos, también lo puede ser en bienes inmuebles, bienes raíces y cualquier tipo de artículo. Entonces, ese porcentaje es el que va a pagársele como salario a esa persona. Del monto total de venta, un porcentaje para ello. Pero también la misma ley nos habla en el artículo 104, nos habla de otro tipo de salario que es el salario normal. Y el salario normal, según la ley, según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y la trabajadora, dice que se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Esto es el caso pues, de las famosas semanas de trabajo, las famosas quincenas de trabajo que percibe todo trabajador. Es un salario normal que está allí pues, cuando el trabajador ha sido contratado de manera fija para realizar o por un tiempo prolongado para realizar una determinada labor. Y por último tenemos el salario integral, que es todo, el mismo artículo 104 de la ley dice que es todo lo que se percibe, no solo por la remuneración diaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, como son las comisiones, los bonos, también recargo por días feriados, horas extras, también trabajo terminado adicionales pues, en un lapso de tiempo. 3 meses se contrata a unas personas para que ellos repartan una publicidad comercial de un determinado negocio. Pues. Pero también, además de contratarlo por un tiempo determinado, allí también se estipula la cantidad de publicidad que ellos tienen que realizar. Entonces, allí se toman en cuenta esas dos unidades, pues tanto el tiempo como la cantidad de trabajo que tienen que realizar. Y por último tenemos que el salario por comisión es el salario pues, que la ley garantiza a aquellas personas que por una determinada venta ganan comisiones. Por ejemplo, una persona que trabaja en una agencia de vehículos y dentro de ese contrato se estipula pues, que esa persona va a ganar el 10% del monto total de las ventas que realiza al día. O puede, no solamente vehículos, también lo puede ser en bienes inmuebles, bienes raíces y cualquier tipo de artículo. Entonces, ese porcentaje es el que va a pagársele como salario a esa persona. Del monto total de venta, un porcentaje para ello. Pero también la misma ley nos habla en el artículo 104, nos habla de otro tipo de salario que es el salario normal. Y el salario normal, según la ley, según el artículo 104
de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, dice que se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Esto es el caso pues de las famosas semanas de trabajo, las famosas quincenas de trabajo que percibe todo trabajador. Es un salario normal que está allí pues cuando el trabajador ha sido contratado de manera fija para realizar o por un tiempo prolongado para realizar una determinada labor. Y por último tenemos el salario integral, que es todo, el mismo artículo 104 de la ley dice que es todo lo que se percibe, no solo por la remuneración diaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, como son las comisiones, los bonos, también el recargo por días feriados, horas extras, también trabajo adicionales, pues, alimentación y el bono de transporte. Todo esto pues configura lo que es el salario integral, y ese salario integral es bueno que lo tengamos presente, que es el salario que se utiliza como base para el cálculo de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones que correspondan al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo. Eso es todo por este equipo y bueno, muchas gracias por la atención. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 32, establece que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad y el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda. Son el pago en dinero que se realiza al finalizar la relación de trabajo. Tiene como propósito servir de sostén económico al trabajador desempleado por el tiempo que se encuentra en cesante. Su pago es una obligación del empleador y un derecho del trabajador según el artículo 141 de la Ley del Trabajo. El pago de este derecho se realiza en forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario integral devengado por el trabajo al finalizar su relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de sus derechos laborales. Entonces, sencillamente, las prestaciones sociales corresponden a los créditos que otorga laboralmente y que tienen todas las empresas. En caso de mora, este generará intereses, las cuales constituyen deudas de valor y gozan de los privilegios y garantías de la deuda principal. El pago de este derecho debe ser en forma proporcional a los tiempos de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado establecido en un lapso para su prescripción de 10 años. En Venezuela, la Ley del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras establece unos principios fundamentales y protectores para los trabajadores y al mismo tiempo crea un espacio viable y rentable para una justicia social dentro del entorno laboral, tanto para obreros, empleados y empleadores. Entre estos beneficios que le brinda al pueblo venezolano está la deducción de horas de trabajo, las oportunidades de crédito, los adelantos de prestaciones sociales y lo del proceso productivo. Los 44 de la Ley del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras dispone que tendrá derecho al anticipo hasta de un 65% de lo depositado como garantía de sus prestaciones sociales para satisfacer obligaciones derivadas en cuanto a construcción y adquisición de mejora de reparación de la vivienda para él o sus familiares, la liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen para vivienda de su propiedad, la inversión en educación para él o ella o su familia y para gastos
por atención médica y hospitalización para él y para su familia. El trabajador en cuestión que necesite el referido adelanto deberá consignar una serie de documentos en el Departamento de Recursos Humanos de la dependencia para la cual labora, y algunos varían de acuerdo a los establecimientos de la empresa, pero uno de los esenciales es una carta de exposición de motivos para que se expliquen las razones por las cuales necesita el adelanto, y esa es la ayuda que se ofrece en ese día. Esta última característica es una solución para los empleados que deseen realizar alguna mejora en su vivienda o que por emergencia para resolver algún tratamiento de salud. Sin embargo, no es tan sencillo. Debe seguir un procedimiento establecido en cada empresa y estipulado en la ley. Específicamente se habla del artículo 144 de la Ley del Trabajo.